Estamos otra vez en Panorama Latinoamericano, bienvenidos. Panorama Latinoamericano es una emisión del Inter-American Institute for Democracy, que es una institución sin fines de lucro que se dedica a promover los valores de la libertad y la democracia en América Latina. Esta semana vamos a tocar un tema candente, como es lo que está pasando en Venezuela a partir de las revelaciones de un ex guardaespaldas de Chávez, que hace declaraciones en Estados Unidos, donde se refugia, referentes al vínculo directo del chavismo con el narcotráfico. Habla de Diosdado Cabello como el jefe del llamado Cartel de los Soles, habla de la intervención del hijo de Chávez en vuelos a través de Cuba transportando drogas, y para que nos comente esto y nos esclarezca hasta qué punto el chavismo tiene fuertes vínculos con el narcotráfico, ¿no? Solemos verlo a partir de las ideas políticas, de la evolución de las ideas políticas y de otras características, y a veces esta cuestión del vínculo con el narcotráfico no se le da el peso, a lo mejor, que tiene en el origen del chavismo. Para eso hemos convocado a César Paz, que es agente especial retirado del FBI y actual asesor internacional de seguridad, que está con nosotros hoy en Panorama Latinoamericano y que le agradezco su presencia hoy acá. Señor César Paz, muchas gracias por estar con nosotros. A las órdenes, a las órdenes. Es un placer. Bueno, en esta introducción decía, ¿qué significan estas revelaciones que tiene de nuevo? Hay que recordar también el episodio hace un par de meses de un ex jefe de inteligencia de Venezuela que es apresado en Aruba y después es devuelto, y también por cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. ¿Qué significa este episodio? ¿Qué es lo que revela sobre la naturaleza del chavismo y sus vínculos con el narcotráfico? Mira, el narcotráfico en Venezuela es una empresa multibillonaria que ha beneficiado a solamente ciertos sectores, pero demasiado muy exclusivos hoy en día del gobierno. Cuando aparecen en las noticias el viaje de el guardia de seguridad, la mano derecha de quien fue Hugo Chávez y también de Diosdado Cabello, cuando aparecen las noticias que Salazar ha estado hablando con la DEA o con el gobierno de los Estados Unidos o con agencias que están involucradas en la guerra en contra de las drogas. Esto no es nada nuevo. Han habido no solamente unos pocos este año o el año pasado que han hecho esto, pero en el pasado esto también ha ocurrido. Esto no es nada nuevo, es una de las tácticas que agencias como la DEA utiliza para llegar a tener más inteligencia y poder identificar a aquellos que están participando en este tipo de negocios ilícitos. Ahora, esto no es algo nuevo para Salazar, esto es algo que él ya ha venido haciendo desde hace varios meses atrás. Para que él llegue, o para que él llegue aquí a Estados Unidos y para que la noticia salga, significa que él tiene que haber ya cortado con el 100% o con casi todos los lazos que él tiene o tenía en Venezuela. Porque en realidad esto es ante los ojos de los que están involucrados en el narcotráfico, esto es una traición por la cual él en cierta manera va a tener que pagar, y lo está pagando pues movilizándose, saliendo de golpe y porrazo de su país y viniendo acá a Estados Unidos a cooperar con la DEA. Ahora, para que él esté en la posición en que está ahora, él ha pasado, y calculo yo aproximadamente unos 2 años, como mínimo unos 2 años de contactos con la DEA. Puede haber sido que él sintió la necesidad de dejar este tipo de vida, este estilo de vivir
y sintió tal vez la necesidad de abandonarlo y de denunciar lo que estaba pasando. Él ha estado en un punto o en una posición bastante sensitiva, con acceso, digamos, al sacrosanctum de lo que significa el gobierno de Venezuela, con acceso a personas que han estado no solamente indirectamente, pero directamente involucradas con el gobierno y con el narcotráfico. Debe haber pasado por un sinnúmero de entrevistas, ya que los agentes tienen que ver y asegurarse de que en realidad Lindsay Salazar es una persona con conocimiento y con acceso a la información, y que esa información tiene que ser verificada. Es un proceso, si él no lo hizo voluntariamente, probablemente los agentes de la DEA y probablemente también un par de otras agencias federales que han participado en esto, analizaron el perfil, no solamente psicológico de él, pero el perfil civil y policial, militante de él con el gobierno venezolano, y vieron tal vez que era la persona idónea para poder reclutar y poder llegar a donde están ahora. Pero él no viene acá, digamos, recién a dar la información, él ya lo ha estado haciendo. Él ahora prácticamente sale ya a la luz con esto. Podemos suponer inclusive que este señor Salazar puede haber sido el informante de la DEA en el caso de César Paz, el ex jefe de inteligencia que fue detenido en Aruba unos meses atrás. Ya, ok, te refieres, sí, puede ser, yo creo que el ex jefe de inteligencia de Venezuela que llega justamente con Carvajal, tú te referías a Carvajal, Hugo Carvajal, pienso que él pudo haber tenido cierta participación en esto, más que participación directa en notificar a la DEA o al gobierno de Estados Unidos de que Carvajal iba en tránsito hacia Aruba. Más bien pienso que la información que él ya había entregado a la DEA había sido explotada de cierta manera que probablemente ellos ya identificaron rutas de viaje y teléfonos celulares, medios de comunicación que Carvajal utilizaba. Y a través del monitoreo pudieron darse cuenta y verificar que en realidad Carvajal iba hacia Aruba y que entraba prácticamente con 2 pasaportes. Y eso es algo típico de viajar con pasaportes múltiples, especialmente para personas que son de gobierno o que están involucradas en el narcotráfico o en algún tipo de actividad criminal, viajar con 1 o más pasaportes. Y es justamente lo que sucede, lo identifican o confirman que Carvajal estaba en ese vuelo. El gobierno de Estados Unidos pide al gobierno de Aruba, al gobierno holandés, que coopere. El gobierno pues responde que sí, que lo van a detener y que van a dar oídos a la petición de Estados Unidos, ¿no? Yo estoy casi seguro que Salazar ha hecho una labor excelente en cuanto a proveer información que tiene que ver directamente no solo con el narcotráfico y cómo Venezuela está vinculada al narcotráfico, pero también cómo otros entes de otros países o representantes de otros países que están en Venezuela temporalmente o no, cómo ellos participan también en este tipo de negocio ilícito. Y me refiero justamente a entes o a personas que representan al gobierno cubano. Sabemos que el gobierno cubano, pues, histórico, que ha estado involucrado en este tipo de actividades también. Bueno, de hecho, el ex embajador de Cuba en Venezuela está sindicado por Salazar como uno de los miembros de este cartel de los soles. Ahora, de acuerdo a lo que me está diciendo,
uno puede suponer que lo que se ha conocido de las revelaciones de Salazar son casi la punta del iceberg de muchísima más información. 2 años de investigación con alto riesgo de su propia vida, ¿no? Dentro del chavismo, las autoridades de los Estados Unidos judiciales deben estar enteradas de mucho más de lo que todavía sabemos, ¿no? Ahora, también pasa que el gobierno venezolano hoy sabe perfectamente hasta qué punto ha sido penetrado y ha trascendido su vínculo con el narcotráfico. Algo ha cambiado a partir de ahora, ¿no? Mira, mencionaste dos cositas muy importantes, dos puntos. El primero de subrayar los 2 años, eso es más o menos lo que una agencia o agentes investigadores en poder desarrollar o cultivar una fuente de información, especialmente en el exterior, y más que nada del nivel de Salazar. Y número dos, el nivel de penetración que el gobierno venezolano, pero más que nada en cuanto a actividades de narcotráfico se refiere, el gobierno de Venezuela ha sido penetrado y ha sido por participación de uno de sus propios miembros, alguien que estuvo, como dije antes, con acceso al inner sanctum o al sacrosanctum de esta cúpula venezolana, del gobierno de Venezuela, que sabemos no solamente por denuncias mismas de personas del gobierno, pero también por reportes investigativos que la prensa ha hecho y además por reportes investigativos que las agencias federales, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en Europa, Australia, han emitido en cuanto al nivel de narcotráfico que existe en Venezuela. ¿Cuál es el origen de este cartel de los soles y qué importancia tiene la cuestión narcotráfico en la relación de Venezuela con la FARC, que sabemos que ha estado y está involucrada mucho con la cuestión del narcotráfico? Mira, estamos hablando del cartel de los soles. El cartel de los soles prácticamente viene o se genera del cartel del sol. Se conoce como cartel de los soles es porque elementos de alto mando en las Fuerzas Armadas, más de uno, pues están participando ahora como cartel, soles en plural. Antes era el cartel del sol y el cartel del sol se generó del cartel bolivariano. Esto fue creado por Hugo Chávez, que en su época pues permitió que oficiales militares de medio y bajo rango participen en actividades de narcotráfico, cobraban impuestos o cobraban tarifas a las FARC, cobraban tarifas a narcotraficantes, y una vez que los Estados Unidos tomó acción más definida y más agresiva, me refiero al Plan Colombia, entonces al hacer las denuncias Estados Unidos en cuanto a la participación de miembros del gobierno de Venezuela en actividades de narcotráfico, Hugo Chávez, ¿qué es lo que hace? Él echa fuera o expulsa fuera del país no solamente a la DEA, pero también a la Oficina Nacional de Antidrogas. O sea, él elimina esto. Ese es el primer obstáculo que él tiene que eliminar. Y critica de manera muy negativa y muy severa y de manera falsa los esfuerzos que Plan Colombia tiene no solamente en Colombia, pero en Sudamérica también. Ahora, estamos hablando de que el cartel de los soles está comprometido, sabemos, hay evidencia, una vez más, hay reportes que la prensa ha sacado, evidencia palpable, donde sabemos que Diosdado Cabello y otros miembros más de la cúpula autorizan
el paso de, de estupefacientes que viene, ya se ha producido en Colombia y que sale a través de Aruba hacia, perdón, a través de Venezuela hacia Europa y hacia Estados Unidos y al África también. Ahora, y quisiera hacer un pequeño paréntesis y quisiera darte una idea, y especialmente a las personas que están viendo este segmento, darles una idea de aproximadamente el valor cuantitativo que representa el narcotráfico para un cartel. Y el valor que es prácticamente igual o más fuerte todavía cuando un gobierno con todos los recursos que tiene se involucra en el narcotráfico y cómo se llena de dinero de manera ilícita. Para darte una idea, por ejemplo, un kilo de coca base en Colombia te cuesta aproximadamente $1.000. Si lo vas a movilizar en el interior de Colombia, aproximadamente $2.000. Si lo llevas hasta la frontera, un kilo, $3.000. Si tienes que pasarlo para Ecuador, para Panamá, para Venezuela, te cuesta aproximadamente $4.000, $5.000, $6.000. Si tienes que llevarlo a Centroamérica, te puede costar entre $8 y $12.000. Si tienes que llevarlo a México, en México ha subido ya a $12.000, de $12.000 a $15.000. Si lo tienes que poner en una frontera estadounidense, por ejemplo en Florida, en Texas, California, ese kilo te representa aproximadamente $25.000. Y si tienes que enviarlo, exportarlo a Europa, por ejemplo, bueno, aunque el Reino Unido no es parte de Europa, ellos no se consideran como parte de Europa, pero en el Reino Unido un kilo de cocaína te cuesta $60.000 aproximadamente. De modo que una inversión pequeña se multiplica de manera trigonométrica al llevarlo al exterior. Y en Europa, donde un kilo de cocaína es el triple casi de lo que cuesta aquí en Estados Unidos, imagínate lo que cuesta en la Unión Soviética o en otros países en el occidente de Europa. Entonces te doy una idea, ¿no?, de que este producto ilegal tiene un valor cuantitativo astronómico. Y el gobierno venezolano y también el gobierno cubano, sabemos eso, han participado en esto. Y la participación del gobierno cubano no es de hoy en día. La participación del gobierno cubano data a los años 60, 70, tiempos de Salvador Allende, cuando se conocía que hubo conversaciones y negociaciones entre Allende y Castro para definir rutas de narcotráfico y con lo que producían, con lo que ganaban, con las ganancias de esto, iban a financiar revoluciones y ciertos programas que les convenían a ellos. De modo que estoy hablando de una industria que se puede no solamente comparar, o no solamente es igual a una industria como por ejemplo la del software, digamos a la de Microsoft, pero que ha pasado los niveles de ganancia de Microsoft o de una compañía multinacional como Pepsi-Cola, Coca-Cola o compañías de computadores, ¿no?, o de ordenadores. Entonces nos damos cuenta de que las ganancias son incalculables, son enormes, son enormes. En esas magnitudes, ¿qué es lo principal acá? ¿El negocio del gobierno o el negocio del narcotráfico? ¿Qué cosa está en función de qué? Bueno, lamentablemente estos gobiernos, y no solamente hablo de Cuba y de Venezuela, pero también estoy hablando de Ecuador, porque Ecuador y de Bolivia, porque en estos países es donde hay más auge en cuanto a narcotráfico. Pero
el uno depende del otro, o sea que el gobierno depende del narcotráfico y el narcotráfico también depende del gobierno. Las alianzas que se han hecho entre carteles en el exterior, ya sea en México o en Colombia, son unas alianzas muy poderosas, muy fuertes. En Venezuela, en Ecuador, se encuentran fugitivos de la ley, en Cuba igual, fugitivos que son buscados no solamente por Estados Unidos, pero también por países europeos y del Reino Unido. Entonces se han convertido en estas alianzas han generado un escudo para aquellos narcotraficantes, no solamente que están buscados, pero que quieren seguir operando en la impunidad. Hay avionetas que se encuentran por docenas cada año, avionetas que han sido abandonadas con drogas en una pista clandestina, o personas que han sido arrestadas, digamos, con las manos en la masa. Ahora, una cosa que nos hemos dado cuenta, y esto es el público también, no solamente me refiero a personas como yo que estamos en el área de seguridad o que hemos sido agentes federales o investigadores, es que cuando se incautan, cuando se decomisan estas X número de toneladas de cocaína, y esto ya ha sucedido y ha sido probado y comprobado a través de la prensa, supongamos, se decomisa 1.5 toneladas de cocaína. Muy bien, salen las noticias y luego se lleva o se da a conocer que ese producto ha sido destruido, como se destruye en múltiples países, igual lo hacen aquí. Lo que pasa está en que aquí el control de la destrucción de droga es un control increíble. Es un reciclaje de la... Yeah. Claro. Pero allá... Siempre se habla de que los decomisos de drogas son como cosas que el propio narcotráfico suelta para generar una cierta descompresión, o sea, algo que inclusive planifica. Se habla mucho de eso también, ¿no? Ya, exacto. Pero mira, ¿qué es lo que hacen con ese 1.5 toneladas de droga? Suplantan con otros productos, por ejemplo, con cal. Se ve que los destruyen, pero en realidad sabemos a través de informantes e investigaciones que no es así, que lo reciclan, ¿no? que los venden a menos precio todavía, pero con tal de salir de ello pronto y poder ganar o obtener ganancias. Lo contrario sucede aquí, y yo he sido partícipe de destrucción de drogas cuando trabajé narcotráfico con el FBI. Es increíble la seguridad y el doble y triple o la doble y triple verificación que se hace, y todo es filmado y todo es fotografiado y llevan un conteo estricto. Es una cosa increíble, pero al mismo tiempo es necesario hacer eso, porque sabemos nosotros que este producto en manos de las personas equivocadas es un producto que cuantitativamente hablando pues es una ganancia incalculable. Claro, se ha convertido en un serio problema político. Me quedan dos preguntas y nada de tiempo. Okay. Una es, así como Diosdado Cabello fue señalado como el jefe del Cartel de los Soles, ¿Chávez era el jefe del Cartel de los Soles antes de Diosdado Cabello? ¿Esto está claro? Sí, sí. Pues Hugo Chávez permitió que el Cartel del Sol y que el Cartel Bolivariano operasen en las fronteras y que cobrasen tarifas por utilización de las rutas. Hay, por ejemplo, el ex magistrado Eladio Aponte ha hecho denuncias en cuanto a esto justamente. Es indudable la participación de Chávez con el cartel bolivariano y también con el cartel del Sol. Después de su muerte, pues ya sabemos que el cartel del Sol
Continuó con crece Teodoro. y se multiplica y ahora es el cartel de los soles. La última Correcto. pregunta que me quedaba es como, creo que el cartel más conocido históricamente es el cartel de Medellín, además por quien fue su jefe que se ha convertido como en una leyenda. Comparado el cartel de los soles con el cartel de Medellín en magnitud, ¿qué podríamos decir de eso? El cartel de Medellín tuvo su apogeo en los 90 y tuvo su decadencia también en esa misma década, pero lamentablemente, aunque tenían un alcance a nivel mundial, la diferencia es que el cartel de los soles es manejado, es administrado por miembros de un gobierno y los recursos que ellos tienen son innumerables. De modo que si continúa este cartel, probablemente en poco tiempo dejaría atrás, La historia. si no lo ha dejado ya atrás, al cartel de Medellín o aún al cartel de Cali, exactamente. Ujú. Bueno, César Paz es ex agente del FBI, retirado, agente especial. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya dado este panorama tan importante. Muchas gracias, ¿eh? A las órdenes. Ha sido un placer. Gracias.